Así como existen los machirulos que destratan a una mujer, existen también, para mí, la femirula. No sé si existe la palabra, pero por ahí es un neologismo que acabamos de inventar, ¿no? Si hay un machirulo, que es un macho que se comporta como una feminista que exagera, para mí es una femirula. Para mí es una femirula. Femirulas, el aire que te hace falta. La impunidad de querer sobornar el consentimiento es lo más doloroso y cotidiano que existe. En cambio, jugar y excitarse es lo más divertido y saludable. Seamos infinito sudor y estallemos de risa bajo el efecto de nuestros orgasmos. Neneca, carta a mis amigas. Bienvenidos, amigues, capítulo 20 de Femirulas. Hoy hablamos de consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? Tenemos que ponerle nombre y hablar de consentimiento porque nuestro sistema y nuestra sociedad no pide permiso. Vamos a hablar de la cultura de la insistencia en la que estamos inmersos, cómo influyen los mandatos de la masculinidad y el sistema patriarcal y qué relación tienen los feminismos con esto. Si estás escuchando este capítulo en los primeros días de su estreno, se van a dar cuenta que es un tema que está en auge en redes sociales. Somos muchos los que estamos hablando de consentimiento porque cada vez somos más conscientes de que la falta de consentimiento es violencia. Para este capítulo contamos con la participación de la licenciada Cecilia C., la LIC, psicóloga y sexóloga. Les doy la bienvenida a capítulo 20 de Femirulas, Consentimiento. El consentimiento es la base de cualquier práctica sexual. Si no hay consentimiento, no hay sexo que valga y es así, punto. Y cuando no hay consentimiento explícito, aparece la insistencia para poder lograr ese consentimiento, o mejor dicho, falso consentimiento. ¿Qué es la cultura de la insistencia? Esto fue lo que le preguntamos a la psicóloga y sexóloga Cecilia C. La cultura de la insistencia me parece que es parte de estas masculinidades que hoy por suerte estamos empezando a cuestionar en esta creencia, esta bajada de línea de lo masculino como activo y lo masculino como cazador, que tiene que cerrar el trato y a raíz de eso se generan un montón de mecanismos de presión entre pares para que el hombre insista, persiga, vaya atrás busque, vaya a levantar constantemente, salga del boliche siempre llevándose algo. Y que si no lo hace, queda como un boludo. Si no insiste, si no convence, si no presiona, si no acosa, básicamente queda como un dormido, o como un maricón, o como un boludo. Bueno, es inevitable remontarme al capítulo que hicimos de masculinidades, pueden buscarlo. Es esto, es el mandato de la masculinidad que hace que a los varones cis tengan que constantemente estar probando a los demás y a sí mismos esta masculinidad. Y creo que va a ser el pilar a romper el mandato de la masculinidad para poder empezar a generar una sociedad que tenga en cuenta el consentimiento. Voy y no pregunto, hago las cosas sin preguntar, hago las cosas a la fuerza. Eso es por ser este macho dominante, como decía la LIC, y sin tener en cuenta a la otra persona. Vamos a repetir a lo largo de todo el capítulo esta dinámica de varón cis dominando, mujer cis dominada. Creo que esto del tema de la cultura de la insistencia y esto que comentás incluso vos, Nati, es algo que fue muy típico durante nuestra adolescencia, de nuestra generación, calculo que también de todas las generaciones anteriores, y no sé cómo será en la actualidad, esperemos que distinto, pero es exactamente eso. Nos hicieron creer que el diálogo, el hablar, el discutir, la comunicación entre las partes deserotizaba.
Y ahí es cuando se empezaba a caer en los errores más frecuentes y en normalizar un montón de prácticas que en realidad son abuso y es importante entenderlas como lo que son. Ahora que nombraste de generaciones y generaciones como las de antes, las nuestras, no sé si recuerdan, o quizás algunos de nuestros oyentes lo recuerden, antes era muy común cuando uno iba en boliche, o más que nada en el boliche, ibas caminando y por ahí te encajaban un beso. Y no había ningún tipo de pregunta si uno quería, no quería, o sea, ahí el consentimiento no existía. Y creo que eso sí, en los adolescentes de hoy en día está un poco menos en boga, o hablan mucho más, los pibes hablan mucho más las cuestiones que lo que hablábamos antes. Es que, como decía al principio, vamos a ver que tenemos que hablar de consentimiento, porque cuando lo empecemos a definir, cuando ya lo definía la LIC, vamos a darnos cuenta que, bueno, es algo re obvio, pero lo tenemos que definir y lo tenemos que problematizar justamente porque no existe en nuestra sociedad esto de que pasen y te encajen un beso, y probablemente, no sé ustedes, pero yo, por ejemplo, nunca me enojé. Me lo llegas a hacer ahora, pero te doy vuelta todo el boliche entero hasta que ese flaco no sale del boliche y me lo echan a patadas, ¿entendés? Pero es una deconstrucción general, no estamos hablando de hombres cis únicos que se tengan que deconstruir, estamos hablando de la sociedad aprendiendo lo que es el consentimiento. Y acá nosotras estamos hablando siempre de relaciones heterosexuales porque mayormente cuando sucede es con hombres heterosis que someten, obligan, eliminan por completo el consentimiento en una relación con una mujer cis. Pero también hetero, ¿no? Pero también esto pasa en relaciones gays o lésbicas, que poco se habla de la violencia en las relaciones de lesbianas, y pasa, y con más frecuencia de lo que creemos. Entonces sí, hay una matriz en los hombres heterosexuales, pero no es exclusivamente de ellos la insistencia ni el accionar sin consentimiento, que básicamente es abuso. Entonces creo que es algo que hay que tener en cuenta de todas formas, más allá de que mayoritariamente suela suceder con los hombres cis hetero. Vamos a seguir construyendo entonces la definición, tal vez entre comillas, de consentimiento, y otra de las preguntas que le hicimos a la LIC Cecilia C. es en qué casos el consentimiento queda totalmente descartado. Tengamos en cuenta que el consentimiento queda descartado cuando la persona está dormida, cuando la persona está alcoholizada o drogada o bajo los efectos de alguna medicación. Cuando la persona está imposibilitada a nivel físico o mental y cuando la persona es menor de edad. Es tremendo que lo escuchamos así y nos parece como algo obvio y uno al toque dice, qué loco que alguien me tenga que estar aclarando todas estas cuestiones, pero sí, es indispensable por todo esto que decíamos recién de visibilizar toda esta temática y de romper un poco con todas estas prácticas patriarcales que tendemos a normalizar, pero que están lejos de ser normales. Y me gustó que la LIC hizo esta enumeración en su cuenta de Instagram diciendo en qué casos no era consentimiento y también enumeró en qué casos sí es consentimiento y me gustaría compartirlo. Ella dice que es consentimiento siempre que sea dado libremente, solo se accede a las prácticas si uno quiere, no para evitar un enojo o una represalia posterior. Por otro lado, dice que el consentimiento es reversible. Podés bajarte y cambiar de opinión en cualquier momento y situación en la que estés. No subestimemos este punto, porque creo que a más de uno le debe resonar en la cabeza este tipo de situaciones. El consentimiento es específico, esto significa que tenemos que pedir consentimiento para cada tipo de práctica, y ella aclara acá, penetración vaginal no trae incluida penetración anal, no es un combo de McDonald's, es el cuerpo de otra persona. Y por último dice que el consentimiento tiene que ser informado, es decir, que no se puede dar el consentimiento si no tengo la información completa de qué es lo que va a suceder. Y esto incluye el método anticonceptivo y el uso de preservativo durante toda la práctica sexual. Fundamental, nuevamente parece obvio, pero es fundamental. Y acá hay algo que tiene que ver, que ya lo discutimos en algún otro capítulo con Tamara Tenenbaum, que es esto de erotizar el consentimiento. ¿Por qué hay hombres a los que lo que les calienta es que una persona esté inconsciente, que una persona no quiera estar con ellos? Es algo que me parece que hay que debatir, esto de
que lo que tiene que empezar a erotizar es el sí, es el deseo, es el, che, me re gustás, quiero estar con vos. O sea, eso es lo que tiene que empezar a erotizarnos. El sentirnos deseados por otra persona también, porque eso es una parte muy importante de la sexualidad. No solo querer estar con alguien, sino sentirte deseado. Entonces creo que acá es donde aparece lo que hay que ir deconstruyendo. Es, bueno, che, el consentimiento está bárbaro, significa que alguien quiere estar conmigo y me desea y gusta de mí y un montón de cuestiones que es lo que justamente hay que empezar a erotizar. En muchos capítulos acá en Femirulas analizamos el rol que tienen los diferentes movimientos feministas en las diferentes temáticas que vamos tratando. Entendemos siempre a los feminismos no solamente como un movimiento, como movimientos, sino como cambios de paradigma en nuestras formas, en nuestros códigos. Muchas veces a partir de la irrupción del feminismo y de la perspectiva de género, de repente vemos algo de una manera que no la estábamos viendo antes. A Cecilia C. le consultamos qué rol tienen los feminismos en esta temática. Me parece que lo que plantea el feminismo siempre es una crítica hacia estos mandatos y empezar a poder correr a lo femenino de este lugar de sometimiento y de este lugar tan abusivo, y también generar preguntas en lo masculino para que también puedan correrse de esos lugares, porque se genera una coerción entre ellos, además de conductas súper abusivas y acosadoras sobre las mujeres. Tiene una doble dirección, ¿no? Dentro de lo masculino y de lo masculino hacia lo femenino. Acá creo que es lo mismo de siempre, caemos siempre en lo mismo de siempre. Esta propuesta que traen los feminismos de repensar las masculinidades, de repensar las relaciones, los mandatos, de alentar el consentimiento, se traduce y se baja a toda la población en la educación sexual integral y no hay vuelta que darle. O sea, es así como funciona. ¿En qué otro lugar vas a enseñar consentimiento? ¿En qué otro lugar vas a sostener que eso tiene que estar desde el momento uno en donde exista la posibilidad de tener una relación sexual? En un ámbito educativo donde a todas las personas les llegue este mensaje. Acá voy a ser autorreferencial, pero porque creo que fui privilegiada, en donde en la poca educación sexual que tuve en la secundaria, me enseñaron de consentimiento. O sea, se enseñaron cosas muy básicas, ¿no? Cómo poner un preservativo, listo. El sexo era heterosexual, cis, todo lo que ya sabemos que está mal. Pero nos pasaban videos y nos contaba la profesora que el sexo siempre tiene que ser consentido entre las dos personas, y nos pasaban videos de adolescentes que contaban, adolescentes que ya habían tenido experiencias sexuales, que contaban que una vez ella no quería y que estaba todo bien y que nada, se dieron media vuelta y se pusieron a ver una peli, qué sé yo, como contado mismo por protagonistas. Y creo que en el momento de la adolescencia, ver que no sos un boludo porque no la ponés y que te lo diga otro par, está bueno también, porque es algo que hay que hacer cercano. Me quedé pensando en esto de también analizar qué tanto tenía que ver el feminismo. Si bien la educación sexual integral de a poquito va llegando, ya sabemos que sigue siendo paupérrima, ¿no? Sigue estando muy en falta. Y sin embargo, el feminismo que logra meterse por donde puede, ya está generando en los adolescentes sobre todo otra cabeza. Como dijo la jefa hace un rato, hay cosas que los pibes ya no se bancan. Esto de probablemente las situaciones que contamos del boliche, y probablemente una piba no se lo banque ahora, o tal vez ya de por sí entienda que está mal. Yo no entendía que estaba mal en ese momento, o sea, soy consciente de no pensar que eso estaba mal. Eso me parece lo más flashero de todo, de no ser ni siquiera yo consciente de que eso estaba mal. Hasta incluso me acuerdo que cuando pasaban ese tipo de cosas, cuando te tocaban el culo en el boliche o te encajaban un beso, era como, ay, soy re linda, quieren estar conmigo, y vos tipo, ¿vos pensaste si realmente también querías estar con ellos? Como había toda una estructura que estaba mal. Es que es esto que traía Juli en nuestro capítulo de Scratches con Tamara Tenenbaum, que ella hablaba de erotizar el consentimiento. Por ejemplo, una de las anécdotas primordiales cuando hablas de consentimiento en una relación heterosexual es que el varón cis no se ponga el forro o se lo saque sin preguntarte.
Bueno, ¿alguien alguna vez vio alguna escena un poquito erótica en la que haya un forro por medio, por ejemplo? ¿Alguien alguna vez se calentó de alguna forma con una situación en la que haya un forro? Y si de repente lo normalizamos, si de repente entendemos que es parte, por ejemplo, de una relación heterosexual ponérselo, hay que deconstruir, pero también erotizar todo esto, como decía Juli y como decía Tamara en nuestro capítulo, porque es eso lo que tenemos que entender, repensar también esas prácticas y entender que el consentimiento es parte del deseo, es parte, pero del deseo lo constituye. Y todo siempre va a tener que ver entonces con la sociedad patriarcal en la que estamos inmersos. A veces sociedad patriarcal hasta cansa un poco el término, como que te harta seguir echándole la culpa de todo, pero lamentablemente la tiene. A Cecilia C. le consultamos cómo vinculás la falta de consentimiento con la sociedad patriarcal. Entendemos por consentimiento básicamente el llevar adelante una práctica sexual deseada. Entonces es desde la lógica de los mandatos y las presiones de roles de género, me parece que es muy difícil poder discernir ese deseo, como que a veces estamos tan presionados por lo que se espera que hagamos, que es muy difícil poder escuchar ese deseo. Me refiero en esas situaciones sutiles, ¿no? Ambiguas, donde la persona cree que está consintiendo, pero en realidad no. En realidad lo está haciendo porque cree que es lo que se espera que haga, o porque cree que es su rol como mujer, o porque cree que es su rol como hombre, en esas situaciones de ambiguas, digo. Me quedé pensando en esto que decía Cecilia, de cómo muchas veces hasta damos el consentimiento sin darnos cuenta si realmente lo estamos dando o no, que eso también es parte de la sociedad patriarcal en la que nos criamos, del mandato de la masculinidad y todo lo que fuimos hablando hasta ahora. Lo más importante para mí a entender, primero es esta sociedad en la que siempre hay una parte activa y una parte pasiva, pero entender que ambas partes siempre tienen que tener consentimiento, y si una de las partes no lo da, ya está, no hay consentimiento y no se tiene que seguir hasta que no lo haya. Volvemos a la pregunta de la sociedad patriarcal. Romper, para mí, esto de lo pasivo y lo activo, Cecilia C. en el libro que hizo en Sexo ATR ponía una frase que a mí me quedó mucho en la cabeza, que era: el hombre la pone, la mujer ¿qué hace? Como ese, está bien, es un ejemplo súper cis, ¿no? Pero es esto, es siempre tenemos algo que está haciendo el varón cis y tal vez la mujer está como de forma pasiva. Hay que romper eso sí o sí, primero sí o sí, porque esa pasividad es la que después no te deja tener el consentimiento o te hace creer que lo diste porque creías que ese rol era pasivo, pero en realidad no lo diste. Entonces es un montón lo que hay que deconstruir y como dijo también en su respuesta anterior, el feminismo viene a criticar los mandatos, todos los mandatos los viene a criticar. Entonces correr ese lugar de sometimiento y generar preguntas en lo masculino va a generar entonces un mejor consentimiento. Aparte también me parece que es clave que empecemos un poco a hacer el ejercicio de rever los vínculos que supimos tener, ¿no? Porque si volvemos como a nuestra generación directamente, ¿no? Y nos cuestionamos el tipo de vínculos que teníamos, en cuántas prácticas, y fuera de lo sexual también, si se quiere, el consentimiento estuvo viciado o ni siquiera estuvo. Entonces, es importante también, ¿no? Poder identificar todo esto. Si bien ya es claro que no hay vuelta atrás, también es fundamental entender que todos esos casos y todas esas prácticas que sucedieron sin consentimiento fueron abuso. Si seguimos reflexionando sobre consentimiento, cultura patriarcal, cómo nos fuimos criando, qué tipo de estereotipos vamos repitiendo a medida que vamos generando vínculos, tengo que decir, lamentablemente, para mis queridas femirulas y mis queridos oyentes, que no sorpresivamente el consentimiento no es algo representado en la pantalla chica y grande. O sea, en muy pocas medidas. Podemos hablar un poco de Sex Education, que ya es una serie que la nombramos 1000 veces acá, que el consentimiento está bastante explicitado y que se suele reflexionar sobre eso, pero a grandes rasgos tendríamos que decir que no. Así que arrancamos así como un poco negativos y negativas, pero
repuntamos, porque siempre repuntaremos las femirulas trayendo cosas que nos hagan reflexionar sobre los temas. Y tengo que decir que hoy traemos poquita información, pero interesante. Voy a empezar a hablar de una película francesa. Y otro dato importante, perdón, no me lo quiero olvidar. Son 4 producciones las que vamos a estar charlando, de las cuales 3 son dirigidas y guionadas por mujeres. No es casual que justamente en producciones donde el consentimiento se explicite, sean pensadas y producidas desde una mentalidad, por lo menos, digamos, no relacionada con la masculinidad y esos lugares de poder que tanto estamos discutiendo acá, ¿no? Vamos a empezar a hablar de una película francesa que se estrenó el año pasado, se llama Retrato de una mujer en llamas. Película que dio que hablar, pero un montón. Y es una película que cuenta la historia de 2 mujeres que se conocen, digamos, en una situación de, bueno, una pintora va a retratar a una jovenzuela que está por casarse y de golpe, ¿qué es lo que pasa ahí? Pasan muchas cosas ahí, no queremos spoilear, pero podemos decir que las ganas de experimentar, el hablar del deseo con Leotre es algo que prima en esta producción. Es muy interesante, está muy bien filmada, se encuentra por internet, ya saben, mensajito privado, todo se comparte en esta vida, para que la podamos seguir debatiendo. La autora de la película es Céline Sciamma, es una directora francesa bastante joven. Seguimos en producciones dirigidas por, en este caso, 2 mujeres, también bastante nueva, del 2016. Es un documental que se llama Venus, Confesiones Desnudas, que empezó siendo como, bueno, vamos a entrevistar un par de chicas a ver qué onda, qué nos pueden decir de lo que les gusta o no les gusta en su vida sexual, como para sacar ideas para hacer una película, y de golpe se convirtió en un documental recontra zarpado donde las mujeres explicitan 100% qué es lo cuáles son sus fantasías, cuáles son sus gustos, cuáles son sus ganas. Está bien, podemos criticarlo desde el lugar un poco cis, pero la realidad es que lo que se está poniendo acá en primera plana es el deseo y las ganas de contarlo y consensuarlo con el otro, ¿no? Esta idea de, bueno, yo te cuento lo que me gusta, vamos a negociar, vamos a establecer qué es lo que podemos hacer para que les dos disfrutemos, ¿no? Esta idea de el consentimiento en el, bueno, yo quiero hacer esto, dale, vamos los dos a ver que la pasemos bien, ¿no? Entonces lo que hace este documental es poner un poco en primer plano eso, en el deseo sobre todo femenino, que como venimos charlando a lo largo de los programas, se solió dejar de lado, ¿no? Gran parte de la historia de la sexualidad humana, podríamos decir, citándolo a Foucault. Tercera producción, la pueden encontrar en Netflix, perdón. Es un director polémico, lo sé, me encanta traer cosas polémicas para que podamos discutir, que es Lars von Trier, director danés, que creo que todas sus producciones dieron que hablar un montón, pero esta sobre todo, que se llama Ninfomaníaca. Es una película que está en 2 entregas, es Ninfomaníaca 1 y 2, que lo que trata, la película es sobre una mujer que se encuentra en una situación un poco traumática, compartiendo la casa con un hombre que la está, digamos, protegiendo después de varias situaciones violentas, y ella empieza a contar su historia, y su historia está atravesada por su vida sexual, que es casi, digamos, el aspecto más importante de su vida. Podemos criticarla de un aspecto de patología, como lo trata la película, lo podemos pensar de un lado patriarcal también la peli, pero lo importante es cómo el personaje centra toda su actividad a través de su deseo, de la concreción de su deseo, y de aparte explicitarlo. O sea, en ningún momento ella dice, yo no soy esto, yo soy esto, y se lo presento a todas mis parejas sexuales, sean cuan sean, y ahí van consensuando, van dialogando qué es lo que quieren hacer y cómo lo pueden disfrutar todas, lo vamos a dejar así como abierto, todas las partes que están pasando esa experiencia con ella, ¿no? Así que, bueno, véanla, les digo, es criticable, es polémica en varios aspectos, pero nos puede llevar a reflexionar un montón sobre todo lo que venimos hablando a lo largo de los programas, y que hoy nos lleva a hablar del consentimiento, ¿no? Que yo creo que por eso también costó mucho armar esta columna basada en esta premisa del consentimiento. Es algo que tiene que partir del diálogo, ¿no? Es decirle al otro y a la otra qué es lo que uno quiere, y a partir de ahí ir, bueno, nada, consensuando y dialogándolo. Y por último, hoy es un poco cortita y escasa, pero nunca
rica en poder sacar cosas para pensar. Es una película del 2011 también, como verán, es algo que no está tratado en las producciones más viejas a nivel cinematográfico, que se llama Turn Me On, Good Meat. Es una película también dirigida por una mujer, es noruega. Esto también me llama mucho la atención, que la mayoría de las producciones no son norteamericanas. Y eso también es como bastante interesante de pensar cómo se van viviendo todos los cambios a nivel de la sexualidad en los distintos territorialidades del mundo, ¿no? Bueno, es una peli que muestra esto, el despertar, por decirlo de una manera, sexual de una adolescente de 15 años y cómo ella no tiene ningún tipo de problema de ponerlo sobre la mesa y a medida que se va generando encuentros con distintas parejas sexuales, lo va charlando absolutamente todo. Y a partir de ahí, lo que veníamos hablando hace un rato, ¿no? Esta idea de que el consentimiento, el charlar con lo que al otro le gusta, no le gusta, esté desde la ESI, desde el momento en el que nos vamos enterando y nos vamos empapando de información sobre lo que es la sexualidad y cómo poder disfrutarla, es recontra importante que en ese momento esté el diálogo como una instancia más del acto sexual, por decirlo de una forma, ¿no? Así que bueno, también, ya saben, mensajito privado, se encuentra por internet para ver, y lo seguimos debatiendo por redes, ¿no? Me gustaría tomarme el atrevimiento, jefa, si me lo permitís, me siento así como medio zarpada haciendo esto, porque bueno, sabemos que la columna cultural es de la jefa, pero no quería dejar de sumar el unipersonal de Malena Pichot, Estupidez Compleja. No sé si tuvieron el placer de verlo, está en Netflix, ya eso es completamente genial. Y si bien encara todo este tema del consentimiento siempre desde un lugar de la ironía, el sarcasmo y por supuesto el humor, me parece que está súper piola para reverlo, repensarnos y replantearnos un millón de cosas como las que venimos tratando a lo largo del capítulo. No quiero spoilear, pero hay una parte que me parece muy genial. Si no lo vieron, no lo escuchen, pongan pausa al podcast en este momento. Pero ella dice que en nuestra generación, una vez que una entraba a la casa de un chabón, ya se tenía que dar por cogida. Me parece que esto es buenísimo posta para repensarlo. O sea, es una desgracia, es lamentable y es la realidad, tristemente. Pero es buenísimo hacer el ejercicio de pensar que realmente era así. Una subía el ascensor y se tenía que dar por cogida, como dice Malena Pichot. Por eso, en el monólogo, ella invita a las nuevas generaciones, de nuevo, siempre con humor, sarcasmo y todo, y les dice, si tenés una pija en la boca, todavía estás a tiempo de decir que no. Y me parece que eso es completamente representativo de lo que veníamos hablando, de lo que dice la LIC respecto a que el consentimiento es reversible. Eso lo tenemos que entender siempre. El consentimiento es reversible, une puede ir y volver sobre sus ideas, sobre su aceptación la cantidad de veces que quieran, y muchas veces a esto lo tildaron de histeria. Y eso es un grave, grave error. Totalmente de acuerdo y muy bueno el dato que traes siempre. Bienvenidos a la sección, y como lo dijimos varias veces y a lo largo también de los capítulos de Femirulas, Malena Pichot viene hablando de cosas hace más de 10 años atrás que recién hace menos de, 5 años se pusieron en el foco de la discusión pública, ¿no? Y ella lo viene debatiendo desde hace un montón, así que nada, está buenísimo que lo hayas traído, y está buenísimo también que esas producciones lleguen a Netflix, ¿no? Que está bien, YouTube es una plataforma buenísima y es recontra accesible, pero sabemos que Netflix hoy, sobre todo pandemia de por medio, está moviendo un público realmente considerable. Hasta ahora hablamos mucho del consentimiento relacionado con el sexo, porque claramente está muy ligado a eso, e incluso si no hay consentimiento en una relación sexual, estamos hablando de algo gravísimo. Sin embargo, le consultamos a nuestra entrevistada Cecilia C. en qué otros aspectos cree que aparecen estos vicios del consentimiento. Y creo que es un buen entrenamiento empezar a considerar al otro en todos los aspectos, ¿no? Más allá del sexual, en las situaciones cotidianas que hacemos, de tomar, como de suponer que el otro está de acuerdo con algo,
sin preguntarle explícitamente, sin chequear. Lo hacemos un montón. Y en la cama se nos suman muchas más dificultades. Entonces sí, está bueno poder ahí verlo en el día a día, ¿no? En todo lo que hacemos. Bueno, me parece que es fundamental esto que nos trae la LIC ahora, que es hablar del consentimiento más allá de lo sexual, ¿no? Como de golpe entender que las personas tenemos múltiples aspectos en los cuales se puede consentir, ¿no? Incluso un consentimiento, si alguien nos quiere escuchar, nos quiere aconsejar, instalar el consenso, el explicitar deseos, ganas y las cosas que no se quieren hacer. Pensémoslo fuera de lo sexual. ¿Cuántas veces hicimos algo y no teníamos ganas, ¿no? Quizás por complacer a otro, completamente por complacer a otro, por más que nos íbamos más allá de lo que nosotros queríamos hacer. La negociación sea en la cama, pero también en todos los aspectos de la vida, pero no es negociación en aspecto negativo, sino en esto, en instalar el diálogo, instalar el explicitar lo que nos pasa y a partir de ahí construir todos los vínculos, ¿no? A mí se me vienen dos situaciones a la cabeza. La primera es relacionada a los espacios laborales. Se asume que tenés todo tu tiempo disponible para ello solo porque laburás ahí y encima tenés que estar agradecido de tener laburo. Entonces, pumba, te enchufan 40 millones de actividades por fuera del horario laboral o lo que sea. Esto está bien, que igual es un poco explotación y violencia laboral, ¿no? Pero creo que está íntimamente ligado con la falta de consentimiento también. Y por otro lado, otra que se me ocurre, que tal vez es más acorde a este debate, es el rol de las madres. Las madres son las que cocinan, las que limpian, las que cuidan a sus hijos, entre otras 20 millones de tareas, y ahí no hubo un consentimiento. Es lo que se espera que haga y lo que se asume que tienen que hacer, entonces bueno, listo, ya está, están condenadas a hacerlo. Recién ahora se está hablando de la intervención, en el caso de las parejas hetero, de los padres en la crianza y las tareas del hogar. Entonces creo que esto es un poco falta de consentimiento, es simplemente el rol que se espera que tenga, la presión social de tener que cumplir con ciertos mandatos, y si realmente hubiera la propuesta del consentimiento, si alguien le preguntara a una madre, che, ¿vos querés hacer todo esto sola? Te va a decir, no, ni en pedo. No quiero hacer todo eso sola, porque no me corresponde hacerlo sola. Entonces creo que acá hay una gran falta de consentimiento también. Tal cual. De hecho, me pasa que con esto que decís, me hiciste acordar un posteo de Tati Español que lo hice esta semana. Bueno, Tati Español, no sé si son oyentes fieles de Femirulas o se están sumando ahora, pero ya podríamos decir que es una amiga de la casa, porque tuvo muchísimas participaciones con nosotras, por suerte, y esperemos que sean muchas más. Y ella lo que dice en el posteo es que muchas veces se confunde la idea de consentimiento con la idea de consenso, y define ambos términos. Dice que el consentimiento se refiere a la acción de permitir algo, condescender en que se haga, otorgar, obligarse, soportar, tolerar algo, resistirlo. Y consenso, por su parte, se refiere a la adopción de una decisión de común acuerdo entre dos o más partes. Entonces, ella plantea si consentimiento y consenso es lo mismo. Y me parece que este es un planteo muy piola para darnos, porque si bien en el vocabulario común solemos escuchar siempre hablar de consentimiento, también está bueno este aporte que hace Tati, porque define y termina de aclarar y de poner a las partes en un mismo pie de igualdad, digamos. Y un poco en este sentido, ella tiene una frase que también surge de este mismo posteo muy piola, que dice que el sexo no debe ser entre personas que lo consienten, sino que lo desean. Llegamos al final de nuestro capítulo 20 y como siempre solemos tener consignas en nuestro Instagram @femirulas, pero hoy es el capítulo 20, así que decidimos innovar un poquitito y cambiamos y hicimos una encuesta en nuestro Instagram, pusimos una foto de un preservativo tulipán que se llamó Placer Consentido y le preguntamos a nuestros queridos seguidores si lo conocían o si no. Tengo que admitir que esta vez me llamó poderosamente la atención la respuesta de nuestros oyentes,
porque el 78% dijo no conocer y no saber cómo funciona este preservativo consentido de tulipán y solo el 22% afirma haberlo conocido. Yo personalmente creo que nuestros oyentes están siempre un paso adelante, son de avanzadas, vamos a tirarle las flores que merecen. Así que se ve que la publicidad de tulipán o fue breve o no llegó a viralizarse o vaya uno a saber qué pasó, porque si nuestros oyentes no lo conocen, por algo es. En mi caso particular me presento, soy Lairo, me encuentran en Instagram como @soylairo. Aunque no lo crean, tengo que dar una respuesta libriana hasta para una encuesta. Un desastre. Sé cuál es el preservativo, lo conozco, pero no sé cómo funciona. Entonces, entre la opción sí y no, como buena libra que soy, no hubiera sabido qué poner. Bueno, en mi caso me presento, mi nombre es Rocío Rivera, acá la jefa, en Instagram, @lajefadelconurbano, y yo formo parte de ese 78%, no lo conocía, no sé cómo se usa, no sabía que Tulipán había hecho algo que parece piola, digo parece piola porque no lo conozco, así que nada, no lo vi en farmacias, no vi publicidades tampoco, así que creo que ese fue el gran problema de esto, que no tuvo viralización ni circuló, digamos, a nivel importante. Me presento, soy Julieta Penisi, alias Locutorta, y tengo varios comentarios para hacer con respecto a este preservativo, que en realidad vamos a explicar un poco cómo funciona. El preservativo es común y cualunque como cualquier otro, lo que cambia es el packaging. ¿Cómo es el packaging? Es una cajita que en cada cara lateral, digamos, tiene como 2 botoncitos circulares que tienen que ser apretados al mismo tiempo para que la caja se abra. Es decir, que necesita 2 manos. Sí o sí para que se abra, porque tenés que poner 2 dedos en un lado, 2 dedos en otro lado, 2 dedos en otro lado y 2 dedos en otro lado. Como modo de publicidad para difundir que sí o sí siempre es necesario el consentimiento en una relación sexual, me parece espléndida y lamento tanto que no haya sido viral, sobre todo teniendo en cuenta que es una marca Nakam Pop, o sea, Tulipán sacó esta campaña sobre consentimiento que me parece súper valorable. El problema es que a la hora de realmente utilizarlo, una persona que no pretende tener una relación consentida rompe la caja y se acabó. Como que tal vez en el accionar no sé si es realmente efectivo. O puede pasar estas cuestiones que estuvimos hablando en otro momento fuera del aire, que un tipo se saca... O sea, se pone el preservativo, todo, te hace el show y cuando no te das cuenta se lo saca y siguió y no pasó, hacemos como que no pasó nada. Entonces es como que me parece que está muy bueno para la viralización de esta problemática, pero a la hora del accionar no sé qué tan efectivo es. Bueno, cierro la ronda. Aquí Stanchinati, no lo conocía, me sumo a todos nuestros oyentes que no lo conocían. La verdad me llamó la atención igual, y lo hablábamos un poquito fuera de aire también, como incluso entre nosotras o entre nuestros oyentes, que como decía Iro siempre están un paso adelante, como nadie de todas esas personas lo conocían. Habla mucho de la poca difusión que tuvo también la campaña y de cómo siempre encontrás que hay cosas que cuando al sistema no le sirven de repente no funcionan y nadie las difunde. Ahí siempre está la manito del tío Sam rondando, que decide también qué cosas nos enteramos y qué cosas no. Y con esto que decía Juli, también creo que tiene que ver mucho con la viralización y la conciencia de lo que es el consentimiento. Creo que esa era un poco el objetivo de toda la campaña de Tulipán. Si vos tenés un pibe que se quiere sacar el preservativo o un pibe que va a tener una relación sexual sin preservativo porque quiere, no lo vas a poder parar eso con una cajita de Tulipán, lamentablemente. Pero sí siento que de repente una caja que tenga 8 botones por todos lados puede hacerte pensar, che, loco, ¿por qué tiene todo esto? Y entender por qué. Ah, claro, porque hay veces que no se lo ponen y sin preguntarme. Ah, porque hay veces que se lo sacan. Ah, como una especie de concientización. Creo que estuvo muy buena y lamento mucho que no haya sido más masiva porque la idea está re piola. Y bueno, nos alegra mucho que aunque sea haya un 20% que la conoció y a todo ese 70 y pico % que respondió, aquí le estamos dando la respuesta. Y de esta forma finalizamos entonces nuestro capítulo número 20. Esperamos que lo hayan disfrutado y nos encontramos la próxima. Chau, chau. Femirulas.
El aire que te hace falta. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como @elbaído. Seguinos en Twitter, Instagram Facebook como El Baído. Hacen artística. Dale, seguinos.